Bienvenidos al Faro Literario de la Niebla a la Libertad de Escribir. Soy Marcela Gómez Méndez y en esta oportunidad quiero presentarles a nuestra querida escritora y profesora Mónica Cortés Cuche. Bienvenida. Hola, gracias Marcela. Gracias a todas, a todos por vernos, por escucharnos y gracias por esta oportunidad de ser entrevistada. Me honra. Quisiéramos al principio si tú nos pudieras leer algo que tengas escrito por ahí que te guste, que te atrevas a contarnos, a regalarnos. A ver, de mi libro Juncos a la orilla del lago, tengo un texto que siempre lo leo y que tiene una intención al escribirlo y también tiene una intención al recordar cuando lo vuelvo a leer. Dice: tengo dos amigas que me han preguntado de dónde nacen estos poemas, particularmente de este libro. Y debo decir que una voz en mi cabeza los dicta y yo los escribo. Corresponde aclarar que no estoy más loca que cualquiera de ustedes, pero estas palabras son las más fieles que puedo usar para responder esta interrogante. Muy bonito ese texto, nos incentiva y nos dan así como hambrecita de seguir leyendo, ¿cierto? Quisiéramos saber también cuál fue tu primera experiencia acerca del mundo de la literatura. A ver, yo he escrito toda mi vida. Creo que recuerdo la primera vez que escribí, debo haber tenido unos 9, 10 años por ahí, y ese fue un poema que le escribí a mi mamá. Lo conservé por harto tiempo y creo que las primeras veces que yo comencé a escribir tiene que ver puntualmente con el sentir que debía decir algo más y que debería quedar plasmado en alguna parte. Y es entonces que nace ahí la forma de escribir por todos lados. Tenía cuadernos, cuando me regalaban libros, todos esos espacios en blanco, escribía. Entonces creo que como de los 10 años es que tengo registro así bien consciente de que tengo textos. Pero claro, cuando llegué a la adolescencia, entre los 15 y los 16, todos esos cuadernos yo los quemé. Los quemé porque también había una intención detrás y porque también había textos que en ese tiempo no eran para oído de nadie más que los míos. Como tipo diario de vida, una cosa así, ¿cierto? Se va... No tanto como diario de vida, porque en el fondo el diario implica que uno le cuenta a alguien y con una fecha determinada y una sincronicidad, es decir, una periodicidad para hacerlo. Y yo no, yo escribía poemas, escribía relatos, escribía sobre todo historias donde me las imaginaba, que viajaba a otros mundos, que de repente me encerraba en una habitación y podía viajar. Entonces no era tanto como diario en el sentido de pensar yo siento esto, sino que en el fondo inventaba cosas a muy corta edad, inventaba cosas que después al comenzar a leer libros un poco más profundos, como a los 15, 16 años, me di cuenta que escribía ficción, que escribía de repente relatos que tenían que ver a lo mejor con otros mundos, con esa curiosidad nata de saber qué hay después de la Tierra. Y de paso, bueno, los personajes se comportaban de una determinada forma y ahí uno podría decir a lo mejor sinceramente que ahí a lo mejor pudiese haber algo de contar qué es lo que me pasaba. Yeah. Porque tenía muchos relatos donde las protagonistas morían, muchos, donde le hacían daño también, o donde la personaje principal hacía daño a otro. Y ahí a lo mejor en ese contexto uno podría decir, ahí a lo mejor era para contar un poco qué me sucedía en ese entonces, pero claro, hacía relatos. Tuve una novela que la fui escribiendo por muchos años. Creo que hasta poco antes de casarme tenía capítulos para esa novela y bueno, de vuelta digo, esa novela
no era bueno que nadie más la leyera y no era bueno tampoco para mí continuar con ese sistema de escribir o de aproximarme a la escritura desde esa perspectiva. ¿Tu influencia más importante? ¡Wow! Bueno, yo tengo hartas influencias porque escribo, pero creo que el primer libro que fue mío fue Tus zonas erróneas de Dai Wire. Tenía alrededor de 14 años y fue un evento así como wow, magistral, porque participé en un concurso de declamación y el regalo era un libro usado y bueno, llegó a mis manos. Entonces creo que el primer contacto con pensar qué libro podía leer fue Dai Wire, porque efectivamente me devoré después todos los libros que aparecían. Él es bien contemporáneo y por tanto no hace tantos años que falleció, entonces igual sacaba libros, hacía conferencias. ¿Se pudiera decir que él fue la influencia para que tú escribieras? Bueno, no sé si el de influencias como para escribir, pero sí influencias para conocerme, para darme cuenta que mucho de lo que me sucedía puntualmente podría ser tomado a lo mejor desde otra perspectiva, desde el análisis a lo mejor conductual. Entonces, no sé si creo que mi mayor influencia para escribir era, no sé, leer cuentos de hace mucho tiempo y esos cuentos concordaban un poco conmigo, ¿ya? Entonces, yo tengo muchos autores los cuales he seguido por harto tiempo, pero tampoco me definiría que porque esa persona escribió, sino que como yo escribía desde chica, creo que siempre mi intención fue escribir. Y no hace tanto tiempo alguien me dijo, tienes tantos libros. Y yo digo, chuta, todavía me faltan muchos porque yo quiero escribir muchos libros. ¿Y algún libro particular que nos puedas contar acerca del proceso, cómo lo hiciste, cómo lo creaste? Mira, yo tengo un libro y hay que decir que este es un libro regalón. Se llama Textos Ecológicos para Niños. Es el primer libro publicado oficialmente, lo autopublicamos con Paz Romer. Y ese es un libro que tiene cuentos y poemas para niños, es literatura verde y por tanto la primera vez que lo hicimos así en la computadora de la casa, con la impresora de la casa y imprimimos 30 ejemplares y fue todo un desafío con Paz porque efectivamente nos interesaba que los cuentos que por mucho tiempo habíamos leído para niños lo teníamos recopilado en un libro y ese libro en el fondo iba a salir a la luz. Ese libro ha recorrido el mundo, hay que decirlo, está en muchas partes, está en Argentina, en Europa, en Australia, no hace mucho tiempo que nos contaron en Francia. ¿Por qué ha viajado? Bueno, porque las personas con las cuales nos hemos puesto en contacto, los textos que están allí, tenemos una segunda edición también, porque la primera era color, pero bien casera. Después pasamos a una segunda edición que era una edición de imprenta y que ese libro hace que cada vez que yo vaya a una escuela o a un jardín infantil, siempre lo llevo. Lo llevo porque leo de ahí, porque me gustan los textos que están ahí, porque también parte de esos textos yo los escribí hace mucho tiempo y claro, ahora los adapté un poco para los niños para que calzaran en ese libro, pero hay que decir que es mi primer libro, entonces igual... ¿Es como que si fuera tu libro más significativo para ti? Creo que cada libro, cuando uno lanza un libro, cada libro es significativo en su medida, claro, pero ese fue el primero, entonces igual es más relevante. Pero no sé, pues, tengo El legado de la abuela, que es un libro de cuentos con identidad mapuche, y hay que decir que ese libro, El del legado de la abuela, yo también lo leo mucho y a pesar de que tengo solo una versión en negro,
las ilustraciones las tengo en color y estoy ahora trabajando en una segunda edición. Y ese libro también es mi libro regalón, porque también tiene cuentos, también tiene lugares de descripción de la novena región, de donde yo viví. Yo por muchos años trabajé y me tocaba visitar escuelas, y cada vez que iba a una escuela ponía atención en los detalles de los niños que vivían en esa escuela, sobre todo las escuelas rurales. En un tiempo de mi vida laboral tuve a mi cargo 100 y tantas escuelas, desde Loncoche, Villarrica, Pucón y Purarehue, y a mí me correspondía como encargada pedagógica de ese programa ir a todas las escuelas. Y yo recuerdo haber llevado mis textos en ese entonces en hojitas, en papeles escritos, y bueno, y el legado de la abuela es la recopilación de las aventuras de mi personaje, y ese libro, que es el segundo libro, también es un libro regalo. Tengo otros poemarios que me pasa. Yo no soy poeta y creo que yo me defino como alguien que escribe literatura para niños, no alguien que, claro, es incursionado en la poesía, sí, pero no es lo mío. Yo creo que lo mío es escribir cuentos para niños. Entonces, si me dicen libros regalones, todos los que tengan que ver con literatura infantil van a ser mis libros predilectos. Al principio nos contabas que habías escrito cuando niña o en tu adolescencia novelas y cuentos que los quemaste porque no eran como dignos de leer a otra persona, ¿cierto? Es como que ahora fue la evolución de tu literatura hasta ahora, que te defines como literatura infantil, una cosa así. Creo que tiene que ver con un cambio que me ocurrió a mí personalmente. Crecí no solo en madurez física, sino que crecí también en entender que cuando yo quiero escribir para alguien, la escritura que uno hace también uno tiene que hacerla pensando en la otra persona, en que te entregue algo, en que te haga pensar, en que te entregue un buen momento, en que te rías, en que disfrutes de esa lectura. Y entonces cuando yo hablo de madurez, hablo de eso, porque cuando era más joven, no más chica, más joven, claro, escribía mucho, pero había mucho enojo, mucho rencor en mí. Tenía muy distorsionada el concepto de qué es lo que yo quería hacer. Entonces, la brusquedad se producía en esos textos. En cambio, cuando comencé a escribir para niños, encontré que había dulzura en los textos, en que había humor en los textos, en que esos personajes se comportaban en forma cariñosa. Y ahí yo definí conscientemente qué era lo que yo quería publicar. Y por eso es que yo hago un antes de cuando escribía antes como para mí, y escribir como para otro, para que el otro, no sé, se ría, encuentre algo divertido en el texto, aprenda algo, o sobre todo, y me pasa mucho cuando leo mis textos a los niños, que les doy contexto donde ellos viven, porque a veces les hablo de un lugar, no sé, si es dentro de la región, les nombro un lugar, les digo en qué parte es el texto. Los personajes que están en mis textos también son locales, y por tanto los niños que escuchan se sienten identificados con esos textos, y entonces encuentro que esa dulzura va en los textos, porque en el fondo uno le enseña a un personaje de algo sencillo, pero que también entiende, que encuentra cercano, y eso de repente hace la diferencia entre textos que a lo mejor tenía antes, de textos que en el fondo quiero publicar y que quiero que más niños lean. ¿Eso eran como retos importantes que tú te enfrentaste para escribir tu literatura? ¿O tienes algún reto así que fue muy, muy importante para ti? Sí, en este proceso. Sí, tengo retos importantes, y de vuelta, por eso digo, cuando digo tomo la decisión de escribir es porque soy consciente de ello. Pero ahora, por ejemplo, llevo un par de meses trabajando en 2 libros que tienen que ver con relatos para mujeres. Y ahí, de vuelta, me ha pasado que ahí me encuentro con los retos que, como tú bien dices,
esos retos que hacen, si yo quiero contar esa parte de sombra que todavía habita en mí y que en el fondo de repente igual tiene enojo y tiene de repente, no sé, tristeza. Y entonces en esos relatos también está. Estoy haciendo en colaboración con una amiga de México, ya estamos por terminar el libro, y ahí son solo relatos de mujeres, para mujeres, y esos relatos, como son pensados en personas grandes, tienen problemas grandes. Entonces de repente la soledad, el enojo consigo misma, pero el enojo también con otros, con la familia, y eso también son desafíos, porque cuando tú cuentas un poco de las emociones que te habitan, también tú decides qué mostrar. Y en este libro que estoy trabajando ahora he decidido mostrar un poco más, en el sentido de decir, los personajes que cuento allí en esos relatos efectivamente tienen emociones un poco más intrincadas. Entonces, el que sean más intrincadas también me permite darme cuenta después, cuando ya dejo de escribir ese relato, que también hay presente ahí en esos textos un poco de lo que me pasa a mí en mi interior. Y eso de publicar acerca de la mujer y todo eso con tu amiga, igual es un reto muy importante, atreverse, ser valiente y publicar y divulgar y hacer ver a la gente como uno como mujer se expresa en la vida o vive situaciones y poder expresarla al público es un reto muy así de valiente, ¿cierto? Muy de valiente, porque no muchas personas publican estas cosas. Es que yo creo que, ahí yo creo dos cosas. Primero, cuando tú publicas algo, tú dejas entrever en este subtexto que hay qué momento estás viviendo como persona, no como personaje, no como escritor. Pero también el que tú muestres una emoción o una situación, creo que ahí hay que considerar dos elementos súper importantes. Uno es pensar que uno escribe ficción, pero que le va a llegar a la otra persona porque esa persona está viviendo esa misma emoción, esa misma situación, ese mismo conflicto, y por tanto cuando uno escribe ficción, efectivamente a lo mejor se desasocia un poco del texto y lo escribe, y de repente cuando lo escribe, uno, al menos me pasa a mí, que yo no quiero que me ocurra en el sentido de perder el foco. Yo quiero que cuando yo escriba, aun cuando esté con, no sé, ese personaje con mucho enojo, con mucha rabia, con ira, también no deje de estar presente a lo mejor la empatía, el cariño, el amor propio, porque a veces en los libros uno se queda con la sensación amarga de haber visto el personaje que sufrió tanto y alguien que se siente feliz por ese sufrimiento y que lo dejamos en los libros. Yo no me gustaría ser recordada así, sino por el contrario, si muestro un personaje que sufre, me gustaría también que otro personaje no viera con esa indolencia el sufrimiento, sino fuera un poquito empático. Y ahí creo que realmente cuesta encontrar eso, porque generalmente nos ponemos con esa escalera así un poco más alta, donde nos ponemos 2 o 3 pisos más arriba y juzgamos al otro con severidad. Entonces yo creo que mis personajes no juzguen así, porque a veces creemos que está bien y nos acostumbramos a que está bien, y yo creo sinceramente que no está bien. El ser escritora y lanzar un libro se requiere mucha valentía, ¿cierto? Y ahí viene después el resultado de las críticas. Tenemos críticas constructivas y críticas no muy constructivas. ¿Tienes alguna experiencia de alguna persona cercana a ti que te haya criticado positiva o negativamente? Creo que todos aquellos que hacemos arte siempre vamos a estar sujetos a la crítica. Creo que una vez uno no sé si fue el 5º o 6º libro por ahí, que es un libro que tiene que ver con
un texto puntual que alguien me dijo, no me gustó para nada tu texto. Y creo que esa vez me quedé y le di vuelta yo no le pregunté qué específicamente no le gustó a esa persona. Solo que me quedó con el comentario que me dijo, no me gustó tu texto. Y yo me quedé haciendo la reflexión conmigo misma. ¿Cuáles eran las razones por qué no le gustó ese texto? Y con el paso del tiempo entendí que, claro, ese texto era un poco, no sé si duro en el lenguaje, pero era un texto que presentaba una situación puntual y bueno, después de mucho tiempo, varios años después de eso, me enteré que la persona estaba pasando por algo parecido. Entonces, claro, no era que había juzgado propiamente mi texto, sino que en el fondo se sintió identificado. Y en el fondo, claro, pensó que debía ser, y por eso digo, pensó que debía ser a lo mejor más empático con un texto. Y en puntual fue un golpe que igual, no sé si la palabra es... y si alguien uno de repente puede contarlo, porque creo que a veces igual te escuchan las personas que son partícipes de esta situación. Pero yo escribí un poema a raíz de un femicidio que ocurrió aquí en Villarrica, y lo escribí y de hecho lo he leído varias veces, pero esa vez estábamos en un grupo de mujeres y yo lo leí. Y yo estaba, primero, estaba contenta porque había logrado escribir un poema de femicidio que no era lo mío. Pero claro, esa amiga que escuchó ese poema estaba en la situación donde en el fondo ella era vulnerada físicamente. Y entonces, claro, a ella no le gustó y se sintió que yo usaba, en este caso, el libro o el poema como para burlarme de su dolor. Y sintió humor. Claro, sintió que en el fondo, aun cuando yo lo había escrito de tiempo, o sea, yo lo tenía hartos años antes, pero claro, cuando yo lo leí frente a ella y efectivamente yo lo leí bien emocionada, me emocioné y todo, pero claro, ella estaba viviendo un momento triste, entonces fue bien heavy. Yo tampoco tuve todas las respuestas ahí, guardé silencio porque también me sentí incómoda. Y ahí me prometí a mí también que la vez siguiente que escribiría para algo o para alguien, también iba a ser más respetuosa al momento de leerlo, porque claro, uno puede empatizar, pero cuando empatiza con esas emociones no tan bonitas, efectivamente causa dolor. Entonces esa crítica me hizo pensar que yo debo ser más consciente de lo que escribo, más consciente yo. A lo mejor no por la otra persona, sino por mí, porque en el fondo el lector en algún momento va a estar solito y va a leer mi texto y va a decir, mira, aquí esto, y qué hizo el personaje, o qué dijo, o qué dice el poema. Y entonces eso también, creo que en mi caso no me siento cómoda cuando uno escribe y lo que uno escribe causa daño, no me siento cómoda, no. Tú que tienes una cantidad X de libros ya editados, ¿algún tema que sea recurrente en ellos? ¿Por qué? A ver, creo que en el caso de los cuentos, una vez esto lo vi en la universidad a raíz de que tenía varios de mis libros ahí, alguien los había leído y me hizo el siguiente comentario. Después yo a raíz de eso lo analicé y me di cuenta que efectivamente en muchos textos yo lo hago mención, que es esto de que un personaje o un niño o una abuela o una mujer se ve enfrentada a una situación complicada y siempre sale adelante. Entonces, y ahora, ese siempre sale adelante no necesariamente es con pompones y lo hizo bien y felices para siempre, sino que en el fondo en los textos yo creo personajes y esos personajes viven situaciones difíciles, pero siempre dan el paso siguiente. Y eso fue una de las cosas que a mí me llamó la atención en mis
textos que yo no me había dado cuenta. Tengo una pequeña novela que no la tengo publicada, que se llama Ilusiones, Jardín de Ilusiones, y en esa el personaje es una niña que está en silla de ruedas porque el día de su cumpleaños, por ir caminando así despectivamente en la calle, la atropella una motocicleta y se queda con daño. Entonces, ese personaje de esa novela en puntual es alguien así como yo, en el sentido de decir, ya, me pasó esto, pero ya, y veamos el siguiente, y veamos el siguiente, y veamos el siguiente, qué nos pasa y cómo enfrentemos como la siguiente vez, con fuerza, con energía. Y bueno, no la he publicado porque efectivamente cuando esa persona que me hizo análisis de mis cuentos me dijo que todos mis personajes eran así. Me dice, no hay un personaje que no se estrelle contra la muralla y no dé la vueltita. Y me dice, ¿por qué todos se estrellan contra la muralla? Entonces la pregunta del millón, ¿todos tienen una línea? Y sí, todos tienen una línea. Tengo un cuento cortito, no tengo el libro hoy aquí, pero efectivamente un cuento que es un cuento pensado en niños y que se llama El ganso dragón. Y el ganso dragón dice que la señora sale a tirar trigo en la mañana para que los gansos coman. Y él, como es nuevito, no puede alcanzar. Entonces todos sus familiares gansos se comen el trigo. Y bueno, va donde uno y le pide, ¿qué puedo hacer para conseguir el trigo? Y todos le dicen, bueno, ir y pelear por el trigo. Y efectivamente así se convierte en ganso dragón, donde en el fondo va y impone y come trigo y encuentra que esa es la solución para. Entonces de vuelta vuelvo a los cuentos. Todos mis cuentos tienen un tema de enfrentar una situación y buscar cuál sería la alternativa para. Y eso de repente es bien evidente cuando uno lee varios de los cuentos que he publicado. ¿Tienes algún proyecto literario ahora en mente ya? A ver, tengo en este momento 3 en ejecución. Uno, estamos en plena edición de un libro de mitos y leyendas de la zona lacustre con Claudita Flores. Ese es un proyecto que ya llevamos un par de meses trabajando. Nos quedan algunos detalles para ese libro de mitos y leyendas. Está bien entretenido porque aparte de eso que es ilustrado, y las ilustraciones quedaron así como que si lo hubiesen hecho los niños, y esa era un poco la intención. Y adicional a eso estoy trabajando el libro de mi amiga Laura me dijo el otro día que no dijera el nombre todavía, así que me reservo. Un libro que estoy haciendo con Laura, ella es de México, y estamos trabajando en hacer relatos para mujeres y de mujeres. También ese le queda así como poquito, ya yo creo que pronto va a salir. Y ahora tengo uno que es en mente porque eso lo estamos recién concretando. Estoy trabajando con Isabel Garcés en nuestro segundo libro, porque ya tenemos uno publicado juntas, donde queremos trabajar, ya tenemos casi todos los cuentos listos, queremos trabajar basado un poco en lo que escribió Edward de Bach, que son las flores, y es el comportamiento de, tanto en lo positivo y en lo negativo, de las flores en la personalidad humana, en este caso de mujeres. Entonces tenemos los cuentos de mujeres ya empezados, terminados, y ahora lo que queremos hacer es como el análisis, por qué ese personaje se comporta de una determinada forma, y porque en el fondo nosotros lo unimos a lo que el doctor Bach determinó un poco en esta unión de las flores que él usa. Entonces hicimos cuentos, no 38, pero hicimos cuentos donde en el fondo de repente teníamos un personaje o 3 personajes, y estos personajes se comportan como tanto en positivo como en negativo como las flores. Y lo que estamos haciendo ahora en este preciso momento es tomar esos cuentos y analizarlos, porque queremos un poco pensar en qué nos haría bien en ese análisis del comportamiento, un poco como lo plantea Jung, que en el sentido, si entendemos nuestro inconsciente va a ser más fácil llevar una vida. Y entonces en el caso de los cuentos que estamos trabajando con Isabel, la idea es que las flores fueran nuestra base
para el comportamiento de las distintas personalidades de nuestros personajes. En eso estoy. Muchas gracias, Mónica. Y como decía Mónica, igual en su literatura, la mayoría de sus libros tienen una de ser mejor, de que todos los cuentos, el final es feliz. Y eso es lo que uno debiera hacer en la vida, ser feliz, que cada situación que enfrentemos sea un paso de esta escala que nos lleva siempre a ascender, no a descender. Esa es la idea de nuestra alma, trascender y ser cada día mejor, y que tengamos siempre, aunque sea un cuento de hadas, y que estamos viviendo un cuento de hadas, siempre el final depende de nosotros mismos, ser felices. Muchas gracias Mónica, muy llenadora tu lectura, tus comentarios, muy bonito. Y nos vemos en otro encuentro de nuestro Faro Literario. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, y esperamos verlos y escuchar y leer sus comentarios. Uh-huh.